Es probable que todo lo que aprendiste sobre el Día de Acción de Gracias esté errado por siglos. La primera celebración no fue Plymouth, y el pavo no fue el plato central. Iremos a Florida, Texas y Virginia, antes de que entre Massachusetts. 3 días de festines, prácticas de tiro y visitantes armados inesperados. Sin pastel de calabaza, con poco azúcar y con mariscos al lado de la carne de venado. Esos trajes negros y sombreros con hebillas son fruto de imaginaciones posteriores. El tratado era una estrategia, no una amistad de cuento de hadas, y era tenso. Al final descubrirás 9 mitos de los libros de texto en segundos. Dale play y reescribamos el Día de Acción de Gracias con recibos y respeto. Plymouth no fue el primer Día de Acción de Gracias en América del Norte. Plymouth pierde el título exclusivo una vez que entran en juego otras fechas. En San Agustín, Florida, en 1565, los españoles celebraron una misa de acción de gracias. Compartieron comida con el pueblo timucua después de llegar a tierra sano y salvo allí. En 1598, cerca de El Paso, Juan de Oñate celebró la supervivencia. Su expedición festejó a lo largo del Río Grande después del duro desierto. El centenar de Berkeley de Virginia ordenó un agradecimiento anual en 1719, incluido el lenguaje de la carta. La cosecha de Plymouth de 1621 se ajusta a una tradición ya viva en otros lugares. La lección es más simple. Las historias del origen de Estados Unidos tienen vecinos. Diferentes colonos, lenguas y naciones manifestaron su gratitud ante Nueva Inglaterra. La fiesta de 1621 no fue llamada Acción de Gracias por los peregrinos. Aquí está el giro. Su gran comida no se llamó Acción de Gracias. En Plymouth, en 1621, se celebró una celebración de la cosecha de 3 días. Para los separatistas ingleses, una acción de gracias significaba ayuno, oraciones y sermones. Líderes como William Bradford y Edward Winslow, en cambio, describieron la abundancia. Su redacción menciona aves silvestres, venado y juegos en lugar de adoración. Posteriormente se proclamaron días formales de acción de gracias para eventos específicos. Solo siglos después, la festividad adoptó esa etiqueta religiosa. Así el nombre fue cambiando, mientras que la comida siguió siendo familiar. Lo que cocinaban y tocaban importaba más que las palabras oficiales. El pavo no fue la estrella, la carne de venado y las aves acuáticas dominaron. Imagínate la mesa y luego cambia el pavo por el ciervo. Se dice que Massasoit, también llamado Osamequin, trajo 5 ciervos a Plymouth. Edward Winslow escribió sobre hombres que regresaban de cazar pájaros. Piense en un pato, un ganso, tal vez un cisne y abundantes palomas migratorias sobre su cabeza. Los pavos salvajes vivían cerca, pero no eran el centro de atención. Los pescados de agua dulce y los mariscos probablemente completaron las mesas de la costa de Nueva Inglaterra. La mezcla de proteínas reflejaba las estaciones, las habilidades de caza y los ríos. La carne de venado tenía estatus, compartir ciervos era señal de alianza política y respeto. Así que la pieza central gira una vez que lees las fuentes. Salsa de arándanos, azúcar del que carecían los colonos en 1621. Tu salsa ácida favorita se estrella sin azúcar. Los arándanos crecían silvestres alrededor de los pantanos desde Massachusetts hasta Maine. Pero los colonos ingleses tenían poco azúcar refinada ese primer invierno. Las importaciones eran escasas, caras y ocupaban un lugar muy bajo en la lista de prioridades. Sin azúcar, las preparaciones de arándanos probablemente tendían a ser salsas sin azúcar. La miel existía, pero las colmenas no eran la inversión inicial de las colonias prósperas. Las redes comerciales posteriores hicieron que la melaza y el azúcar fueran más accesibles. Solo entonces las salsas dulces se convierten en compañeras habituales de las fiestas. De modo que esa cucharada de rubí llega siglos después del primer festín. El pastel de calabaza con corteza probablemente no apareció en Plymouth. La clásica cuña necesita hornos, trigo y mantequilla en cantidad. Los primeros hogares de Plymouth cocinaban en ollas, asadores y planchas. La harina de trigo era escasa y la manteca de cerdo y la mantequilla, limitadas. Los colonos guisaban calabazas, horneaban calabazas o rellenaban calabazas ahuecadas.
Las recetas de tartas de crema pastelera con corteza aparecen décadas más tarde. Piense en puré de calabaza rústico, no en rodajas hojaldradas con crema batida. Existían hornos holandeses, pero no lo suficientes para una cocción generalizada. Los condimentos se inclinaron hacia lo salado, utilizando más hierbas que especias importadas. El postre subió lentamente a medida que la logística y el ganado finalmente se estabilizaron. Las batatas y los ñames no eran alimentos básicos de Nueva Inglaterra en aquel entonces. Esa cazuela de naranja tiene su origen en el sur, no en las mesas de Plymouth. Las batatas prefieren climas más cálidos del extremo sur de Massachusetts. Los ñames africanos son plantas completamente diferentes y rara vez están presentes. Los jardines del siglo XVII se centraban en los guisantes, los nabos y el maíz autóctono. Más tarde, el comercio y las plantaciones trajeron la batata a las cocinas estadounidenses. De todos modos, los malvaviscos navideños que se utilizan como cobertura son creaciones de recetas empresariales del siglo XX. Los cocineros de Plymouth no reconocerían esa guarnición azucarada. Sus almidones dependían en gran medida de las gachas de harina de maíz y las calabazas. Así, el dulce cuenco de naranja llega siglos después, desplazado geográficamente. Los peregrinos no llevaban ropa negra ni sombreros con hebillas. Los maniquíes del museo yacen. La ropa de diario era marrón, rojiza, gris. El tinte negro era caro y se reservaba principalmente para los domingos. Las pinturas de la época muestran medias rayadas y corpiños de colores. Los sombreros altos con hebillas aparecen en estampados de moda posteriores procedentes de Europa. Los gorros y cofias de fieltro del siglo XVII cubrían las cabezas en Plymouth. Los herrajes con hebillas se vuelven comunes luego de que los cierres de los zapatos cayeran en desuso. Los ilustradores del siglo XIX estandarizaron el vestuario para los libros escolares. Esa imagen permaneció allí, más brillante que la desaliñada realidad colonial. La ropa real parecía práctica, desgastada y teñida con plantas locales. Los zapatos con hebillas eran una moda posterior, no un artículo de peregrinos. Esas hebillas brillantes pertenecen a décadas posteriores, no al Plymouth de 1620. Los primeros colonos ataban los zapatos con cierres, correas o simples lazos. Las hebillas de metal se convirtieron en marcadores de estatus a medida que maduraban las rutas comerciales. La moda se trasladó lentamente a través del Atlántico y luego se aceleró. Las ilustraciones posteriores incorporaron hebillas en sombreros de fieltro que de otro modo serían sencillos. Los artefactos de las excavaciones muestran un calzado práctico, sin herrajes llamativos. Nos imaginamos brillo. Ellos valoran las costuras, las suelas y la durabilidad. Los guardarropas del siglo XVII gastaban dinero en herramientas, no en adornos. Las hebillas finalmente llegaron, pero no para estos primeros llegados. El desembarcadero de Plymouth Rock es una invención del siglo XVIII. Esa emblemática roca entra en la historia más de un siglo después. La primera mención registrada aparece en la década de 1740 en Plymouth. El anciano del pueblo, Thomas Fownes, señaló una roca a los habitantes del pueblo. Los relatos contemporáneos de 1620 nunca destacan una sola piedra de aterrizaje. Posteriormente la roca fue movida, quebrada y exhibida ceremonialmente. Se convirtió en turismo y no en arqueología, lo que moldeó la memoria patriótica. Las costas cambian y los escalones exactos se desvanecen con las mareas. El mito crea puntos de referencia ordenados donde antes había olas desordenadas. El verdadero desembarco probablemente se realizó en aguas poco profundas, esquifes y bancos de arena. Los peregrinos no descubrieron la naturaleza. Patuxet era un pueblo despoblado. Plymouth se levantó en Patuxet, vaciado por una reciente epidemia. Entre 1716 y 1619, la costa de Nueva Inglaterra sufrió una enfermedad catastrófica. Se limpiaron los campos, se cavaron pozos de almacenamiento y ya se conocían los sitios para las viviendas. Los colonos ingleses encontraron maíz enterrado y luego compensaron a los líderes locales. Tisquantum, llamado Squanto, regresó a la devastada Patuxet ese año. Para Wampanoag, el sitio era sinónimo de memoria, pérdida y estrategia. Para los ingleses, limpiar la tierra significaba sobrevivir a un invierno brutal.
Dos historias chocaron en una misma costa, ambas alteradas por la enfermedad. El nombre del pueblo perduró incluso cuando los mapas de Plymouth lo reemplazaron. Los Wampanoag llegaron armados después de los disparos, no de las invitaciones formales. Los invitados no recibieron invitaciones, oyeron disparos y vinieron. Los hombres de Plymouth estaban disparando a objetivos durante la celebración. Ousamequin, conocido como Massasoit, llegó con muchos guerreros Wampanoag. La tensión persistió hasta que la comida y la diplomacia replantearon el momento. Los Wampanoag luego contribuyeron con carne de venado, demostrando estatus y generosidad. Esto fue una gestión vecinal, no una cena familiar digna de una postal. El protocolo importaba, las armas, los números y la vigilancia se mantenían visibles. Después, los juegos y los intercambios suavizaron las aristas sin borrar la cautela. El encuentro combinó celebración y seguridad en un terreno en disputa. La historia de Squanto incluía la esclavitud en Europa y el regreso a casa. Antes de interpretar, sobrevivió al secuestro, a la esclavitud y a las travesías del Atlántico. En 1614, Thomas Hunt se apoderó de Tisquantum, cerca de la actual Massachusetts. Lo llevaron a España y luego lo trasladaron a Inglaterra. Allí los mecenas le enseñaban inglés y le encontraban trabajo con comerciantes. Llegó a casa alrededor de 1619 con el viaje del explorador Thomas Dermer. Encontró a Patuxet destrozada por la epidemia, con familiares y vecinos desaparecidos. Sus habilidades lo posicionaron entre Ousamequin y los líderes de Plymouth. Ese papel trajo consigo influencia, sospecha y pruebas políticas constantes. Su vida trazó un mapa de los costos de la globalización en una costa de Massachusetts. Los peregrinos buscaron la libertad para sí mismos, no la tolerancia universal. Huyeron de la persecución, pero mantuvieron sus propios límites religiosos estrictos. Como separatistas ingleses, abandonaron Inglaterra para ir a Leiden, Países Bajos. En Plymouth, la membresía en la iglesia dio forma a los privilegios y expectativas de la comunidad. Los disidentes en otras partes de Nueva Inglaterra se enfrentaban al destierro o la censura. Roger Williams y Anne Hutchinson se enfrentaron con los líderes de Massachusetts. Colonias diferentes, reglas diferentes. La tolerancia no era una política universal. Las leyes de Plymouth protegían su culto, no el pluralismo abierto para todos. La brecha entre ideales y práctica era históricamente común. Entender ese contexto aclara los motivos detrás de la migración atlántica. La alianza era política y frágil, no pura amistad. Ambas partes vieron la supervivencia en la cooperación, no en la amistad sentimental. En 1621, Ousamequin negoció la defensa mutua con los líderes de Plymouth. La presión de Narragansett hizo que los aliados fueran valiosos para los Wampanoag. El intercambio de alimentos, intérpretes y regalos engrasaron aquella diplomacia inicial. Rápidamente surgieron malentendidos sobre la tierra, el ganado y la justicia. Las ejecuciones, los arrestos y las fugas pusieron a prueba las obligaciones de ambos lados. Durante décadas la paz brilló, a veces constante, a veces peligrosamente tenue. Después de que los líderes murieron, los sucesores enfrentaron decisiones y presiones más difíciles. Las guerras posteriores muestran con qué rapidez las alianzas pueden doblarse y romperse. El Pacto del Mayflower no fue el primer modelo democrático de Estados Unidos. El pacto organizó el orden, pero no era una constitución nacional. Firmado a bordo del Mayflower en 1620, formó un cuerpo civil. La Cámara de Burgueses de Virginia se reunió antes, dando forma a las prácticas representativas. Las ciudades españolas y francesas tenían consejos en los asentamientos estadounidenses anteriores. El pacto tuvo importancia a nivel local, consolidando el consentimiento entre los varones adultos. Evitó el motín después de que el desembarcadero se desvió hacia el norte de la patente. Se elegían gobernadores, pero el derecho al voto seguía estando limitado por el estatus. Documentos posteriores, como las constituciones estatales, construyeron marcos más amplios. Aquí la democracia creció en capas, en lugar de seguir un único guión fundacional. Los peregrinos habían vivido en los Países Bajos durante años. Antes de Nueva Inglaterra, sus hijos sonaban holandeses en las calles.
De 1609 a 1120 la congregación vivió en Leiden. El pastor John Robinson dirigió los servicios mientras las familias trabajaban en oficios textiles. Impresores como William Brewster dirigieron prensas que enfurecieron a las autoridades inglesas. Las tensiones económicas y las guerras extranjeras hicieron que permanecer allí fuera menos seguro. Los padres temían que su identidad inglesa se desvaneciera en Holanda. Organizaron la financiación a través de inversores londinenses para un viaje. Se planearon 2 barcos, solo el Mayflower completó la travesía del Atlántico. Ese capítulo holandés explica nombres, habilidades y, posteriormente, redes de aliados. El primer día de Acción de Gracias fue una celebración de la cosecha de varios días, no una sola cena. Piensa en 3 días, ni un solo plato y una despedida cortés esta noche. El relato de Winslow describe festines y tiroteos constantes en los alrededores. Los hombres Wampanoag iban y venían trayendo ciervos y noticias. Los ingleses cocinaron repetidamente, haciendo que los suministros duraran varios días intensos. Los juegos probablemente reflejaban ejercicios de milicia combinados con competencias amistosas. La escena parecía más una feria que un banquete. Los barcos se movían a lo largo de la bahía mientras el humo se elevaba desde los incendios. Los animales eran sacrificados según fuera necesario y luego cocinados en tandas. 3 días dejaron recuerdos más fuertes que cualquier brindis. Relleno, salsa y hornos, trigo, mantequilla y herramientas limitados. Los sectores más acomodados tienen dificultades cuando la harina y los hornos escasean. La mayoría de las casas utilizaban hogares, asadores y ollas de hierro pesadas. La salsa necesita espesante. La harina de trigo no estaba fácilmente disponible. Para el relleno se necesita pan seco, lo que requiere hornos fiables. Espesaban los guisos con harina de maíz o machacaban maíz tostado. Existían grasas procesadas, pero la mantequilla láctea seguía siendo limitada al principio. La gente improvisaba salsas con grasa de la comida, hierbas y sidra dura. El menú era más bien rústico, caldoso y centrado en el hogar. Imagínese ollas llenas de cucharones, no barquitos de porcelana con salsa sedosa. Maíz significaba maíz. El maíz indio era central, no el pan de maíz. Su maíz era maíz de tallos altos enseñado por agricultores Wampanoag. Los ingleses lo llamaban maíz indio, granos brillantes que se secaban en rejillas. La nixtamalización, el proceso de elaboración de la cal, no era parte de la costumbre inglesa. En su lugar hacían samp, potajes y tortas asadas con ceniza. El pescado como fertilizante marcó la siembra de primavera a lo largo de parcelas despejadas. La cosecha significaba espigas trenzadas y almacenadas para el invierno. Las enseñanzas Wampanoag moldearon la supervivencia inglesa más que cualquier oración. La harina de maíz mezclada con frijoles y calabaza alimentó los meses fríos. De modo que la nostalgia del pan de maíz disfraza unas gachas y unos guisos más sabrosos. Los tocados y los tipis no son cultura material Wampanoag. Los bonetes de guerra con plumas pertenecían al oeste. Los Wampanoag de la costa usaban mantos en su lugar. Sus casas eran wetus, estructuras recubiertas de corteza, no tipis de las llanuras. Los materiales proceden de arce, cedro y esteras de caña tejidas. La ropa cambiaba según las estaciones, utilizándose piel de ciervo, pieles y fibras tejidas. Aparecieron plumas individuales o diademas, no tocados de plumas gigantes. Los cinturones de wampum registraban acuerdos a través de patrones de cuentas de concha. Los bocetos europeos aplicaron incorrectamente imágenes occidentales a las naciones orientales. Aldeas locales construidas cerca de pantanos, ríos y pesquerías costeras. Ver materiales reales fija la geografía donde los estereotipos lo desdibujan todo. Las cabañas de troncos no eran cosa de peregrinos, influencia sueca posterior. Aquellas cabañas fronterizas entran más tarde, con suecos y finlandeses. Los colonos del Valle de Delaware popularizaron la construcción con troncos en el siglo XVII. Las casas de Plymouth utilizaban estructuras de madera, tablillas y techos de paja. Los paneles de adobe llenaban los espacios entre los postes pesados y los umbrales. Los aserraderos locales transformaban el roble talado en tablones y vigas.
Los restos arqueológicos sobrevivientes muestran agujeros de postes, no esquinas de troncos. Más tarde, las cabañas simbolizaron la movilidad fronteriza, no la vida de los pueblos costeros. La imagen combina siglos que en realidad aquí no se superponen. Plymouth parecía carpintería europea adaptada a los bosques de Nueva Inglaterra. Los peregrinos no eran autosuficientes, necesitaban ayuda y comercio indígenas. Las cosechas mejoraron porque los vecinos compartieron habilidades, semillas y pesca. La alianza de Ousamequin hizo posible el comercio de maíz durante épocas de escasez crítica. Tisquantum enseñó métodos de plantación y ayudó a intermediar en intercambios locales. Las herramientas y los productos metálicos ingleses fluían hacia el exterior como regalos de intercambio. El hambre atacaba cuando los barcos llegaban tarde o las cosechas fallaban. Las zonas de pesca y los vertederos producían proteínas cuando las reservas escaseaban. Las rutas comerciales atravesaban redes indígenas que se extendían hacia el interior. La autosuficiencia llegó gradualmente con el ganado, los molinos y los caminos. La supervivencia en los primeros tiempos fue una tarea compartida, no un esfuerzo colonial solitario. Las catástrofes sanitarias precedieron a Plymouth y transformaron el poder de los Wampanoag. Las epidemias redibujaron el mapa incluso antes de que el Mayflower entrara en Cape Cod. Entre 1616 y 1619, los pueblos costeros perdieron porcentajes devastadores. Las causas debatidas incluyen la leptospirosis, la viruela y otras infecciones. Las poblaciones de Wampanoag se debilitaron, mientras que las del interior de Narragansett se mantuvieron más fuertes. Los campos vacíos dejaron tierras despejadas en Patuxet para el asentamiento. Massasoit equilibró el dolor con la estrategia, buscando alianzas protectoras. Los ingleses confundieron el vacío con un desierto intacto y malinterpretaron las señales. Los conflictos posteriores surgieron de estos puntos de partida desiguales y heridos. Comprender las olas de la enfermedad aclara las decisiones que ambas partes tomaron posteriormente. La fiesta incluía mariscos como anguila, no solo animales de caza. El aire salado transportaba la cena, las bahías alimentaban las mesas en la misma medida. Winslow menciona anguilas y los colonos elogiaron las migraciones de lubina costera. Los vertederos y las redes capturaban peces que se movían con las mareas. Los montones de conchas sugieren que las almejas, los mejillones y las ostras eran comunes. El pescado ahumado o seco permitió prolongar las existencias durante los meses fríos y de escasez. Las carreras de arenque en el río Town Brook eran una bonanza estacional. Probablemente para cocinar se utilizaban ollas de hierro suspendidas sobre llamas bajas. Los mariscos compartieron espacio con la carne de venado, las aves acuáticas y los panes de maíz. Las líneas costeras proporcionaban calorías antes de que las granjas del interior pudieran distribuirlas de forma fiable. El Día de Acción de Gracias no fue una celebración anual a nivel nacional hasta la ley de 1941. El calendario federal lo fijó solo durante la década de 1940. Los presidentes habían emitido proclamaciones, pero las fechas variaban de año en año. Franklin Roosevelt intentó trasladarlo antes, durante la Depresión. A los minoristas les gustó una temporada de compras más larga, otros se opusieron enérgicamente. La gente lo llamaba Thanksgiving, confundiendo horarios y calendarios escolares. El Congreso aprobó una ley en 1941 que fijaba el cuarto jueves. Finalmente los estados se alinearon y el ritmo moderno se estableció a nivel nacional. La festividad de costa a costa surgió de la política, no del folclore. Las tradiciones luego crecieron hasta convertirse en ese fin de semana de anclaje garantizado de finales de noviembre. Lincoln proclamó días de agradecimiento durante la guerra, no un feriado fijo. Su proclamación de 1863 unió el ayuno, el agradecimiento y la reflexión en tiempos de guerra. Abraham Lincoln lo emitió en medio de las grandes pérdidas de la guerra civil. La escritora Sarah Josepha Hale había hecho campaña a favor de una conmemoración nacional. Los presidentes posteriores repitieron proclamaciones sin fechas fijadas legalmente. Los estados celebraron en diferentes días dependiendo de las decisiones de los gobernadores. Solo más tarde el Congreso estandarizó un programa a nivel nacional. Las palabras de Lincoln moldearon el tono, las leyes luego moldearon el ritmo.
La guerra hizo que el llamamiento fuera urgente, no el calendario preciso. Así fue como evolucionó la costumbre antes de que finalmente los estatutos la alcanzaran. El perdón a Turquía no empezó con Lincoln ni con Truman. El pájaro que solo aparece en fotografías sobrevive regularmente desde 1989 en adelante. Los presidentes anteriores recibían pavos, a menudo destinados a la mesa. Harry Truman nunca utilizó la palabra perdón en los registros. Ronald Reagan bromeó sobre el indulto durante un intercambio de prensa. George H. W. Bush formalizó un indulto ceremonial anual. Desde entonces, las aves con nombre se dirigen a granjas o zoológicos de mascotas. El ritual creció a medida que las cámaras y la marca del Día de Acción de Gracias se expandieron. En siglos anteriores, lo que se caracterizaba eran las tareas domésticas, no las conferencias de prensa emplumadas. Así que el perdón es teatro moderno, no tradición antigua. El desfile de Macy's no creó el Día de Acción de Gracias, reflejó la cultura urbana. El desfile de Nueva York amplificó una festividad, no la inventó. Los empleados de la tienda marcharon en 1924 con carrozas y animales. Más tarde aparecieron los globos, elevándose sobre las calles otoñales de Manhattan. La radio y luego la televisión transmitieron el espectáculo a nivel nacional durante décadas. Reflejaba el marketing de los grandes almacenes y el orgullo de la ciudad inmigrante. El Día de Acción de Gracias ya existía a través de proclamaciones y tradiciones familiares. La cultura del desfile simplemente envolvió la energía de la gran ciudad a su alrededor. El ritual se convirtió en música de fondo para cocinar y viajar. Añadió espectáculos sin sustituir las raíces más antiguas de la festividad. El fútbol en el Día de Acción de Gracias comenzó en el siglo XIX, no en Plymouth. Los silbidos comienzan a sonar siglos después, en los campos universitarios del este. En la década de 1870, Yale y Princeton organizaron clásicos enfrentamientos de acción de gracias. Las escuelas secundarias adoptaron juegos de rivalidad que anclaron las tardes en las ciudades locales. Los Detroit Lions comenzaron un juego anual de la NFL en 1934. Dallas se unió más tarde, creando 2 eventos para el público televisivo. Bandas, espectáculos de medio tiempo y sobras convirtieron los deportes en banda sonora. Los ejercicios de las milicias coloniales no eran como el fútbol, a pesar de algunos paralelismos ocasionales. Las multitudes llenaron las gradas mucho después de que los mosquetes callaran allí. La tradición pasó de los campos de maíz a los campos de juego. Los peregrinos no se llamaban a sí mismos peregrinos en 1620. La mayoría decían santos, separatistas o simplemente la congregación. La palabra peregrino ganó popularidad después de conmemoraciones posteriores ampliamente difundidas. Los escritos de Bradford utilizaban un lenguaje viajero que los victorianos rebautizaron. Los desfiles del Bicentenario y los libros escolares consolidaron la identidad capitalizada. Los vecinos del siglo XVII los llamaban ingleses o simplemente nuevos plantadores. Los nombres cambian las historias. Esta pulió las dificultades hasta convertirlas en destino. La comunidad escuchó las escrituras, no las marcas, en sus autodescripciones. Solo más tarde los monumentos y el turismo hicieron eco de esa etiqueta. El lenguaje cambió y, con él, los límites de la memoria. La agricultura nativa era sofisticada. 3 hermanas no era primitiva. El maíz, los frijoles y la calabaza formaban juntos un sistema de vida inteligente. El maíz ofreció tallos, el frijol fijó nitrógeno, la calabaza dio sombra al suelo. Los Haudenosaunee compartieron técnicas. Las naciones costeras se adaptaron a la ecología local. Los campos Wampanoag mezclan variedades adecuadas para las estaciones de Nueva Inglaterra. Los observadores ingleses a menudo malinterpretaron la productividad y la planificación que había detrás. El policultivo alimentó a las familias y al mismo tiempo estabilizaba el suelo durante las tormentas. Los pozos de almacenamiento preservaban el excedente contra el hambre y las plagas del invierno. El conocimiento se transmite a través de ceremonias, prácticas y una cuidadosa sincronización estacional. Llamarlo primitivo esconde una red alimentaria resistente y bien diseñada. También existen afirmaciones del primer Día de Acción de Gracias en Florida y Texas.
Plymouth comparte protagonismo con las ceremonias españolas del extremo sur. En San Agustín, Pedro Menéndez organizó una acción de gracias después de desembarcar. Se dice que la gente timucúa participó en una comida comunitaria cerca de la costa. Cerca de El Paso, Juan de Oñate marcó la supervivencia con festines. Los documentos españoles describen la gratitud mucho antes de las reuniones de Nueva Inglaterra. Cada escena se vincula gracias a un viaje peligroso y a la fe. Existen múltiples comienzos, dependiendo del idioma con el que empieces. Ese coro complica la elección de un único lugar de nacimiento para el Día de Acción de Gracias. Virginia celebró una fiesta de Acción de Gracias en 1619 en Berkeley Hundred. Una carta exigía un agradecimiento anual a lo largo del río James de Virginia. Los colonos de Berkeley Hundred celebraron un servicio a su llegada. Los registros enfatizan la oración, no una fiesta compartida de varios días. Esta celebración tuvo lugar 2 años antes de la celebración de la cosecha de Plymouth. Posteriormente, el sitio sufrió ataques durante los tensos años fronterizos. La memoria se desvaneció a medida que otras colonias promovieron narrativas más amigables. Aún así, los virginianos revivieron el reclamo durante los aniversarios del siglo XX. Sobreviven documentos que describen instrucciones de la Compañía de Londres. Es otro hilo tejido en el complicado tapiz de la festividad. Los peregrinos eligieron un sitio en Patuxet con maíz almacenado y campos. Los exploradores encontraron escondites de maíz mientras exploraban los campamentos de invierno. Tomaron algunos y señalaron planes posteriores para reembolsar a los propietarios. Los campos despejados prometían una siembra más rápida una vez que la nieve se retirara. El agua fresca de Town Brook selló la elección final. Las tumbas y los pozos de almacenamiento mostraban un sitio donde había un pueblo asentado desde hacía mucho tiempo. El vacío epidémico hizo que los recursos fueran accesibles, pero dolorosamente a nivel local. Los colonos cartografiaron las casas cercanas a las laderas del arroyo y del puerto. En la siembra de primavera se utilizó maíz guardado y técnicas de siembra prestadas. La pérdida de una aldea confirmó los frágiles comienzos de otra comunidad allí. La fiesta no significó paz en toda la región, los conflictos continuaron después. 3 días de comida no cancelaron los conflictos regionales en ciernes. Las reclamaciones de tierras, los daños al ganado y la jurisdicción provocaron disputas recurrentes. La guerra Pequot estalló en la década de 1630, muy al suroeste. El comercio alteró los equilibrios de poder entre Inglaterra y las naciones vecinas. En 1675, la guerra del rey Felipe devastó ciudades y tribus. El pacto de Ousamequin no vinculó a los líderes o aliados posteriores. Pequeños incidentes, como robos, a veces derivaban en duros castigos. La paz requería un trabajo constante que la mayoría de las comunidades no podían sostener para siempre. Hoy, en retrospectiva, la fiesta parece esperanzadora y no permanente. Las mujeres y los sirvientes carecían de voz política en la colonia de Plymouth. Las firmas bajo el pacto pertenecían a pasajeros varones adultos. Las mujeres trabajaban en el asentamiento, pero no tenían derecho a voto ni a ocupar cargos públicos. Las obligaciones de los trabajadores contratados limitaron aún más la libertad y la participación. La membresía de la iglesia y la propiedad moldearon la influencia dentro de las reuniones municipales. Las tradiciones jurídicas seguían las normas inglesas de cobertura y jerarquía. El trabajo diario siguió siendo esencial, incluso sin representación política. Siglos posteriores ampliaron lentamente los derechos en las comunidades de Nueva Inglaterra. Comprender los límites aclara cómo se tomaron realmente las decisiones allí. El poder parecía limitado comparado con las expectativas cívicas modernas de hoy. El Mayflower se dirigía a Virginia. El clima los empujó hacia el norte. Los planes decían Virginia. Tormentas y bancos de arena trajeron consigo Cape Cod. El barco tuvo problemas después de sufrir retrasos y una grieta en su embarcación compañera. Los fuertes vientos cerca del Hudson obligaron a dar marcha atrás. Primero anclaron en Provincetown antes de seleccionar Plymouth. Las patentes legales no cubrían adecuadamente el lugar de aterrizaje no previsto. De ahí el pacto, para evitar la fractura de autoridad entre los pasajeros.
Los grupos de exploración mapearon puertos, aguas poco profundas y pueblos abandonados. La geografía, no el destino, reorientó los primeros pasos de la colonia. El tiempo escribió el prólogo con más fuerza que cualquier plan. El origen del Viernes Negro no están en las tiendas de la época de los peregrinos ni en el pánico de 1869. El apodo de shopping proviene de la jerga policial de Filadelfia de los años 60. Calles llenas de gente, atascos y horas extras formaron la frase. Más tarde, los minoristas intentaron cambiarle el nombre a Tinta Negra Rentable. El pánico del oro de 1869 comparte nombre, no orígenes. En la década de 1980, los medios de comunicación nacionales difundieron el uso de las compras. Las ofertas de última hora, los anuncios y las colas consolidaron el frenesí posterior al Día de Acción de Gracias. Nada de esto tiene relación con Plymouth o las finanzas de la Guerra Civil. Es una ocurrencia urbana que se convirtió en un punto memorable del calendario nacional. El nombre sobrevivió mejor que su origen un poco gruñón. Las cornucopias y los pavos hechos a mano son modernos, no coloniales. Esas manualidades de aula son del siglo XX, no del Plymouth del siglo XVII. Los símbolos de la cornucopia proceden de la Europa clásica y fueron adoptados posteriormente aquí. Los pavos hechos a mano aparecieron con proyectos de arte escolares y papel de construcción. Los colonos preferían las zanjas de madera, las ollas de hierro y los tejidos toscos. Las decoraciones eran artículos prácticos, no centros de mesa temáticos de temporada. Las tareas domésticas, no las manualidades, ocupaban la agenda previa al invierno. Más tarde, las escuelas y los anunciantes estandarizaron el aspecto festivo de los dibujos animados. Esas imágenes viajan mejor que los hogares llenos de humo y las tareas domésticas. De este modo, los símbolos modernos sustituyeron realidades más confusas en la memoria pública.